Dios les bendiga, buenas tardes, saludos de Aguascalientes, México, de parte del hermano Humberto Plasencia Arenas. Dios me les bendiga en cualquier país, estado o pueblo donde estén. Hoy este mensaje sé que será de bendición para cada uno de ustedes. Muchas de las veces nos gusta que nos hablen de sanidades, que nos hablen de milagros, que nos hablen de prodigios y de todo tipo de bendición, y es bueno, no es malo. Pero hoy vamos a impartir un tema que habla específicamente sobre la eternidad. La salvación es algo muy personal, algo muy importante para cada persona, para cada ser humano. Pero hoy quiero que este mensaje crea en sus corazones, en sus mentes, en su caminar en Cristo, en su peregrinar, cómo han estado caminando delante del Señor, cómo han caminado llevando su palabra. El apóstol Pablo hablaba y mencionaba: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mi pregunta que tengo ahorita para ti es: ¿en realidad para ti el vivir es Cristo? Para que en realidad puedas decir el morir es ganancia. Muchas de las veces nos las pasamos juzgando, criticando, atacando las espaldas, murmurando en chismes de los pastores, de los hermanos, aún de las personas que no conocen de Cristo, aún de nuestros familiares. En vez de levantarlos, los pisoteamos y los hacemos más hijos del diablo que cualquier cosa, y eso está escrito. Entonces tenemos que tener cuidado con el mensaje que damos, cómo predicamos la palabra. A veces queremos obligar a las personas y les queremos dar con la Biblia en la cabeza para que se conviertan, los queremos obligar a ir a la iglesia, los queremos obligar a que hagan todo, pero eso no es así. El Espíritu Santo no opera así, Jesucristo no opera así, Dios no opera así, porque el Señor es un caballero, el Señor es un caballero que respeta toda decisión, respeta todo lo que el hombre quiere hacer. Por eso dejó un doble albedrío. Pero hoy el tema que te voy a compartir, que sé que será de grande bendición, es sobre los infiernos. Dice: el infierno es una realidad eterna. Ese es el tema que hoy te voy a compartir. Y hoy vamos a compartir en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, del verso 5 al verso 8. Vamos a ir a las Escrituras. Permítame, aquí estamos. Apocalipsis, que es el libro de la revelación, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, desde el verso 5 al verso 28. Dice la palabra de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Es Dios el Padre. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Esa palabra hecho está llegó y se consumó en la cruz del Calvario, cuando su Hijo amado Jesucristo dijo: consumado es. Él consumó todo. Por eso dice que su nombre es sobre todo nombre, aquí en la tierra, en el cielo y donde quiera que se menciona. Entonces en el verso 6 me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida, del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este tema no es para meter temor, no es para meter miedo, no es para condenar, no es para juzgar, sino para meditar cómo está nuestro caminar en la tierra y a dónde queremos partir, cómo estamos viviendo en esta tierra. Tenemos que ser conciencia que el Señor nos envió a esta tierra con un propósito. No nos envió para perder el tiempo, no nos envió para estar criticando a las personas, sino para amarlos, para ayudarlos a levantarse, para edificarlos, para animarlos. Y esta lista es una serie de los delitos o de los errores o pecados en que muchas personas están. Hay muchas personas que son incrédulos, pero por su ignorancia no saben conducirse. En vez de criticarlos, en vez de estar juzgándolos, en vez de forzarlos a ir a la iglesia, hay que hablarles con amor, para que por tu testimonio
por tu forma de vivir, por tu forma de caminar en Cristo, se acerquen a los pies del Señor. Amén. Hay muchas personas que están en fornicación, que practican hechicería, que son idólatras, que son mentirosos, pero el Señor vino a salvar todo lo que se perdió. Él lo dio todo por amor en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por amor a nosotros. Él nunca juzgó a nadie, Él nunca criticó a nadie. Aún estando Él crucificado en la cruz, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que saber perdonar, tenemos que saber amar, quitar toda raíz de amargura, toda falta de perdón. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Muchas de las veces decimos: oh, Jesucristo es mi pastor, Él es el buen pastor, pero no hacemos como Él hizo. No seguimos sus pisadas, no vivimos en mansedumbre, no somos mansos, no vivimos en humildad. Mi amado, yo te invito que crees una conciencia, si en verdad para ti el vivir es Cristo, para que puedas decir el morir es ganancia. Ahora, en la palabra de Dios, en el libro de los Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice la palabra de Dios que está escrito cuando el apóstol Pablo hablaba. Dice: por tanto, dice, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice: ocupados en la salvación, en vuestra salvación. Y muchas de las veces estamos en la iglesia y estamos criticando al hermano cómo va vestido, estamos criticando a la hermana. No, mi amado, ocúpate en tu salvación. Si te está exhortando aquí esta palabra en la que Pablo habló en Filipenses, que nos ocupemos en vuestra salvación, es porque tu vida, tu salvación, se puede perder. La salvación ya fue dada por Cristo, pero en el Apocalipsis dices: si no eres frío y no eres caliente, serás vomitado. O sea, una persona que está en medio, entre lo frío y lo caliente, no puede heredar el reino de los cielos. Al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces tú tienes que crear conciencia en dónde estás pisando, cómo estás caminando. Amén. Ocúpate de tu salvación. Por eso la Escritura dice que oremos unos por otros, que nos animemos unos a otros, que nos fortalezcamos unos a otros, no que critiquemos. Eso está muy claro. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, la palabra de Dios también habla esto. Vamos a ir para allá. Capítulo 1, verso 9 del libro de Tesalonicenses. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí habla de cómo recibieron aquellos que iban por primera vez, cómo nos recibieron a los hijos de Jesucristo, a los hijos de Dios. Y muchas de las veces estamos en la iglesia, mi hermano, y cómo recibimos a las personas. ¿Cómo lo recibimos? En realidad, lo recibes con amor, lo recibes con humildad. Mira, yo he vivido muchas experiencias, he ido a infinidad de iglesias y he visto tantas cosas, mi hermano, que dan tristeza. Dan tristeza, porque el hermano no va bien vestido, porque no lleva un bonito calzado, ni siquiera le quieren dar la mano para saludarlos, mi hermano. No tenemos que hacer diferencia, no tenemos que hacer distinción de personas, amado. Apocalipsis 20:10. Gloria a tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, habla, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amado hermano, amada hermana, tú que me estás viendo y que me estás escuchando, que te quede muy claro, en el nombre y en el amor de Jesucristo, el infierno fue hecho para el diablo y para los demonios. No fue hecho para el ser humano. No fue hecho para la humanidad. El infierno fue creado para el diablo y los demonios. No fue hecho para ti ni para mí, hermano. Pero a causa de la maldad, muchas personas se están perdiendo. Y muchas de las veces perdemos el tiempo criticando a las personas, criticando a los pastores, criticando a todo el mundo. ¿Y sabes de qué? No nos ocupamos en llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan, a aquellas personas que viven sin esperanza, a aquellas personas que viven sin amor, sin paz.
Muchas de las veces nada más vamos y nos sentamos en la silla en la iglesia, alabamos, adoramos y nos gozamos, pero no llevamos lo que recibimos a aquellos que en verdad necesitan, mi amado. Muchos hospitales están llenos de personas. Mira, en los panteones hay muchas personas que enterraron sus éxitos, que enterraron sus talentos. ¿Y sabes por qué? Porque no fueron a hablarles del evangelio, pero sin embargo traían pleito con su hermano en Cristo, traían pleito con sus pastores. Muchas personas pierden el tiempo en andar robando ovejas. No, amado, el Señor no nos envió a tener problemas con nadie. El Señor nos envió a predicar el evangelio. Estamos en la recta final, estamos en tiempos finales, y no es para condenar, ni para meter miedo ni temor, sino para llevar a las personas a Cristo, amado. Solamente recuerda en qué situación Jesucristo te salvó, y cuando envió a esa persona a hablarte de Cristo para que te convirtieras. De esa misma manera tú tienes que ir a aquellos que no conocen, amado. El Mateo capítulo 10 verso 15. Glorioso es tu nombre, Jesús. Mateo 10:15 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y para la tierra de Gomorra que para esta ciudad. Esto es una palabra bien tremenda, hermano. Cómo el Señor va a demandar a cada uno de nosotros, y me incluyo, si no predicamos la palabra como es. Yo prefiero decirte la verdad y que me dejes de hablar, y no que me sigas hablando con mentiras, amado. Yo te tengo que decir las cosas como son, porque el Señor a mí me lo va a demandar. Por eso el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio, amado. El Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ve la palabra fuerte que el Señor usaba, decía hipócritas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibéis mayor condenación. Muchas personas van y están orando, y están alabando, y hacen largas oraciones, pero ¿sabes por qué no son escuchadas, hermano? Porque la misma persona que está orando pone estorbo a esa oración, porque pone piedras de tropiezo en su misma vida, hermano. No, hermano, no podemos decir amo a Jesucristo y aborrecer al que estoy viendo. Si no amamos al que no vemos, ¿cómo vamos a seguir amando al que vemos, hermano? Si al que vemos no lo amamos, menos al que no vemos, amado. No podemos decir yo amo a Jesucristo, yo doy mi vida por Cristo, y aborreces a tu hermano. Cuando te piden de beber les das, cuando te piden de comer les das. ¿Se los reprochas o se los das con amor? Jesucristo nos dejó su ejemplo a seguir, amados. Léete 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué te sirve hablar en lenguas, profetizar, tener todos los bienes, dar tu vida por tu hermano si no tienes amor? El amor es Dios. Dios no tiene amor. Él es el amor, amado. Tenemos que ser como Jesús, seguir su ejemplo, amados. En 2 de Pedro capítulo 2:7 dice la palabra de Dios: ay, Señor Jesús, eres tan precioso. 2 de Pedro capítulo 2 verso 17 dice la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amado, si está hablando de una densa oscuridad, está hablando el lugar más oscuro de los infiernos, donde no hay nada. Esa densa oscuridad dice que está reservada para aquellas personas que no están en Cristo, hermano, pero también para aquellas personas que no predicaron el evangelio como es, hermano. Tienes que tener cuidado y guardar tu lugar que el Señor ya te dio. El Señor ya te tiene lugar en los lugares celestiales, pero tienes que tener cuidado, hermano. El lago de fuego ahorita está solo, no está ocupado. Los infiernos se están llenando para el día del gran juicio, para el día que el lago de fuego va a ser llenado, hermano. Amén. Entonces, hay cinco submundos, los cuales ahorita te voy a mencionar. El primer submundo habla de aquellas personas, dice que es el seno de Abraham. Está vacío. Aquí estaban los que creyeron en Jesucristo, en el primer submundo. Submundo número 2
habla que es el Seol o el Hades. En griego o en hebreo, aquí parten los que mueren sin Cristo. Eso sucede inmediatamente en el segundo submundo. Tercer submundo habla de que es los tártaros, prisión. Aquí están los ángeles que se rebelaron a Dios en el tercer submundo, que son tártaros. El cuarto submundo es el abismo. Aquí está la mayor cantidad de demonios. El quinto submundo, que es el Jena o lago de fuego, azufre, aquí está el diablo y sus ángeles. ¿Ves cómo eso no es para el ser humano? ¿Ves cómo eso no es para ti, para mí? En ninguno de estos 5 submundos, solamente en el primero, habla que iban a estar los que creyeron en Jesucristo. Pero en los otros 4, habla solamente de aquellos que se rebelaron a Dios. No habla del ser humano, amado. Y muchas personas le quieren meter temor, le quieren tener miedo a la humanidad, al ser humano. Ay, te vas a ir al infierno. No, amado, esto es para creer conciencia, cómo estás caminando en Cristo Jesús, porque un día tú y yo vamos a partir y el Señor nos va a demandar lo que nos está dando. Él no se queda con brazos cruzados. Dice la palabra de Dios que vayamos a Él y cuando el día que estemos con Él no corramos avergonzados de su presencia. En Lucas capítulo 16, en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31, voy a leer, habla sobre la vida del hombre rico y sobre la vida de Lázaro. El hombre rico era un hombre judío que era del pueblo de Dios, el cual llamaba por padre Abraham, o sea que era del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con el hombre rico? Se perdió, amados. Ahí habla claramente que ni sus riquezas ni todo lo que tenía lo pudo salvar. Aquí lo único que salva se llama Jesucristo de Nazaret, pues Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquello lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el primer submundo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, fíjate cómo le llama Abraham, le llama hijo al hombre rico, y él le llamó por padre Abraham. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, otra vez le vuelve a mencionar padre, ya van 2 veces, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre, tercera vez que le dice padre, Abraham, pero si alguno fuese de ellos de entre los muertos se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí habla claramente que en el tormento se puede hablar, se puede escuchar, se puede ver y se puede sentir, porque había un diálogo entre el hombre rico y Abraham. Y Abraham le llamaba por hijo y el hombre rico le llamaba por padre. Esto quiere decir que era del pueblo de Dios el hombre rico. Y aún hay gente en los infiernos, como el hombre rico, que está clamando, para que tú lo sepas, aunque choque en tu espíritu, te lo tengo que decir. Hay hombres que están clamando en los infiernos, porque ahí todo está, ¿cómo te diré? La conciencia está clara ahí, todo lo sienten, todo lo recuerdan, por eso es el tormento eterno. Aquellas personas que se perdieron, que rechazaron el evangelio, que se rehusaron, que se rebelaron, recuerdan cuando les predicaron y no quisieron escuchar, amados. Por eso es el tormento eterno, donde el gusano muere y la llama no se apaga. Amén. Este hombre clamaba que les enviaran siervos a su casa porque tenía hermanos en la tierra y no quería que fueran ese tormento. Entonces no la estaba pasando muy bien el hombre rico. Ahí podías sentir, podías escuchar, podías ver, podías hablar. Había un diálogo, hermanos.
Pero el hombre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al descanso, al gozo eterno que es el cielo. Amén. Entonces aquí ni las riquezas, ni los bienes, ni el propio entendimiento, ni tu propio razonamiento pueden salvarte. Solamente Jesús, porque eso Él derramó la sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ahora te voy a leer un poquito de esto. Dice: el rico era judío, porque los judíos llaman por padre Abraham. Los que estaban en el infierno solo descansan un momento. Ahora, las personas que están en los infiernos en estos tiempos, para el día del juicio final, solamente tendrán un solo descanso. Es cuando van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Van a ser sacados del infierno, van a llegar al Padre, van a ser juzgados y al lago de fuego. Es el único descanso que van a tener, y ser lanzados al tormento eterno, que es el lago de fuego, amados. Balaam y Coré, si vamos a hablar de la vida de Balaam y de la vida de Coré, uno era profeta y uno era sacerdote, y le servían a Jehová de los ejércitos, y se perdieron porque se rebelaron. La vida de Coré junto con todos sus descendientes, dice en el libro de los Reyes que la tierra abrió su boca y los tragó, junto con todos los pequeñitos, con todos los niños, con todos sus descendientes. Y uno era sacerdote y profeta de Jehová de los ejércitos, pero por su desobediencia, por su rebelión, se perdieron, amados. Y muchas de las veces, mencionaba al principio de este video, criticamos a los pastores, al hermano. Hermanos, ponte a meditar. Somos un cuerpo en Cristo. Si el miembro más pequeño se duele, la cabeza también, hermanos. Y si criticamos al hermano, si criticamos al pastor, ¿sabes a quién estamos criticando? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque viven en nuestro corazón, amado. Entonces tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso muy tremendo, hermano. Crea conciencia. ¿Qué es lo que estás haciendo? En el infierno solo hay soledad, tormento, y se podrá ver a todos aquellos que les hablaron del Evangelio, y los verán en el cielo. Amén. Imagínate qué bonito va a ser que tú y yo caminemos hacia el cielo y nuestros familiares partiendo los infiernos. ¿Cómo te sentirías? Tenemos un compromiso, hermano. Vamos por aquellos que están en drogas, que están en homosexualismo, lesbianismo, transvestis, alcohólicos, drogadictos, infinidad de cosas, hermano. Hoy yo te exhorto en el amor en Cristo y con toda humildad y con todo amor, como hijo de Dios, que vayas por ellos como cuerdas de amor, hermano. Los que están en el cielo, el Señor nos hará olvidar a nuestros familiares que están en el infierno las maravillas de Dios. Por eso, toda persona que parte al cielo, a la eternidad con Jesucristo, todo va a ser olvidado. Ahí no hay conciencia, hermanos. Solamente vamos a estar adorando, alabando al Señor. En el infierno es una eternidad tormentosa, por eso la conciencia está trabajando, por eso el tormento eterno y el crujir de dientes y el lloro. El Mateo 10:28 dice la palabra de Dios. Ay, Jesús amado. 10:28 dice el libro de Mateo. Acá está. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede matar el alma y el cuerpo? Es Dios. Es Dios. A Dios es al que tenemos que temer, hermano. Muchas de las veces le pedimos al Señor: Padre, úsame, quiero predicar tu palabra. Y cuando el Señor te envía a predicar, no quieres ir. Ay, que porque está muy grandote, que porque el otro día me ofendió, hace muchos años tuve problemas. No, hermano, hay que predicar el Evangelio fuera de tiempo y en todo tiempo, hermanos. Lo habla Mateo 28, que vayamos y hagamos discípulos, y el Señor estará con nosotros. Entonces, no temamos al hombre, más bien a Jehová de los ejércitos, al Dios, a Jesucristo y a su Santo Espíritu que vive en nuestro corazón, hermanos. Todo el Señor lo perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado, porque Dios respalda al Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad y es tan amada por Dios. Por eso dice que todo será perdonado, menos cuando blasfeman al Espíritu Santo, hermanos. Dios dio su vida para la humanidad, pero no toda la humanidad será salva. Eso es triste. La gente ignora este lugar, el infierno. Esta vida en este mundo solo es una sombra. La gente tiene un velo, no ven. Tenemos que orar, clamar por ellos. En esta vida, mis hermanos,
Estamos como la neblina. La neblina está por un breve de tiempo. Así somos nosotros. Esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Tenemos que meditar dónde queremos llegar, hermanos. Tenemos que meditar dónde tenemos que caminar. Tenemos que meditar dónde quieres que esté tu familia, dónde quieres que estén tus conocidos, hermanos. Amén. Tenemos que clamar, tenemos que doblar rodillas y clamar por esas vidas. Isaías capítulo 5, verso 14. Este es el día que me dio para mí, en que los cielos. Isaías capítulo 5, verso 14, dice la palabra de Dios: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y ahí descendieron la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Hermanos, el Señor nos manda a llevar a predicar, nos hace un llamado, a veces nos pone en un ministerio, y a veces se nos olvida que la gloria es del Señor, hermanos. A veces se nos olvida que el que nos llamó es Dios. A veces no respetamos la autoridad establecida, a los ministros que están como papás espirituales, que están como pastores. Y se nos olvida, y a veces nos sentimos más grandes que Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Dice aquí muy claramente: allá descendieron la gloria de ellos, hermano. No, hermano. Sé humilde y manso como Jesús. Sé humilde y manso como Jesús. Necesitamos predicar el evangelio. Es necesario orar por ellos. Es necesario que lleguen a Cristo. Tenemos que levantar un clamor en el amor en Cristo como cuerpo de Cristo, hermanos. Mi pregunta es: ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos espíritus hay? ¿Que no es un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo espíritu? No tenemos que hacer división, hermanos. Y muchas de las veces ni siquiera queremos hablarle a otro hermano porque es de otra congregación, hermanos. Ay, que porque este no es de mi cobertura, que porque este no es de mi congregación. No, hermano. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos señores hay? ¿Cuántos espíritus hay? Que no es un solo nuestro Padre, un solo nuestro Señor y un solo el Espíritu Santo. Que no somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Muchas de las veces, mira, hermano, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre como Jesús. A veces nos sacan la lengua, nos viene una circunstancia y nos quejamos. Jesús no se quejó. Él avanzó por amor a ti, por amor a mí. Él nos perdonó todo, hermanos. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, hermanos. Tenemos que darles una disciplina de amor a aquellos que nos ofenden, amigos. Dios es real, Cristo es real, su Santo Espíritu es real, el diablo es real, el cielo es real, el infierno también es real. Mateo 25, 41. En Mateo capítulo 25, verso 41, la palabra de Dios dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ves cómo claramente ahí especifica? Preparado para el diablo y sus ángeles. No dice que para la humanidad. No dice que para el que anda en pecado. Dice para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo pone el velo para que su entendimiento de la humanidad viva engañada y crea que están bien lo que están haciendo. Es por eso que mucha gente se está perdiendo. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces tenemos que romper con esos velos de incredulidad. Amén. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Lo vuelvo a repetir. Si el humano no cambia, su naturaleza adánica se irá al infierno. Si no cambia la naturaleza de Cristo, se pierde su vida. Jesús, Juan el Bautista, la iglesia primitiva anduvieron predicando sobre el arrepentimiento, sobre la salvación y sobre los infiernos también. Sobre todo predicaron, y el objetivo de Cristo era la salvación del ser humano. Mi hermano, Jesucristo nada tiene que ver con religión. Jesucristo no era religioso, mi hermano. A Él no le importa qué tipo de iglesia vas tú. A Él le importa tu corazón, le importa tu vida. Él no fue a la cruz del Calvario y dijo: si tú eres cristiano, si tú eres pentecostés, si tú eres testigo de Jehová, si tú eres mormón. No, hermano. Dijo que si no era por Él, no podías ir al Padre, hermano.
Cristo nada tiene que ver con la religión, hermano. Él es vida, Él es el camino, Él es la verdad, hermanos. Y dice que la sangre está la vida. Y esa sangre es la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Necesitamos hablar sobre el Evangelio. Dios es bueno y misericordioso, pero Él es justo. Y Él no va a permitir que ningún ministerio se manche, porque Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Oh. En Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al 15. Apocalipsis 20, del verso 11 al 15. Dice la palabra de Dios, habla sobre el gran juicio ante el gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, desde el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nos ponemos a pensar en la vida de Nicodemo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, Nicodemo era un sacerdote de estos tiempos de la Iglesia Católica y no sabía cómo volver a salvarse, cómo volver a nacer. Él llegó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios por las cosas que tú haces. Pero le salió contraproducente, porque Jesús le dijo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús le menciona aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, aquí le sale contraproducente con la respuesta de Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo, es lo primero que le menciona. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ve cómo aquí Nicodemo sabía la palabra de Dios, porque era uno de los sacerdotes de aquellos tiempos y no sabía cómo nacer. Entonces Jesús le respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice no puede ver, segundo no puede entrar. Entonces toda persona tiene que volver a nacer, morir a su vieja criatura, al viejo Adán, y volver una vida en Cristo para volver a nacer. No importa la edad, no importan los tiempos, no importa lo que hiciste, tienes que volver a nacer en Cristo. Amén. Mira, una persona que nace humanamente, nace, pero si no nace en Cristo, muere dos veces. Tiene un nacimiento natural, muere en lo natural y muere en lo espiritual. Son las personas que van al infierno. Pero las personas que van al cielo nacen en lo natural, nacen en Cristo, pero lógico, tienen una muerte natural, pero tienen una vida espiritual, que van a los cielos. ¿Ves cómo tienen que volver a nacer en Cristo Jesús? En Lucas capítulo 12, del verso 46 al 48, ahí habla sobre los siervos, el siervo infiel. Aquí le está hablando al siervo, el que conoce de la palabra, el que predica, por eso le llama siervo infiel. Del verso 41 al verso 48 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo. La palabra bienaventurado es dichoso en todo lo que hagas. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo quiere el Señor hallarte? ¿Predicando la palabra, alabando su nombre, glorificándolo, o perdiendo tu tiempo? ¿Cómo quieres que te halle? Wow. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tardará en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo
que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí dice que aquel siervo que no se preparó. Entonces yo te invito, hermano, yo te invito hoy en el amor y en humildad en Cristo Jesús, que te prepares. El pueblo de Dios, Israel, en los tiempos de Moisés, por mandato de Jehová, a través de la boca y de la vida de Moisés, mandó que el pueblo se preparara para cuando por primera vez Jehová iba a descender en el Sinaí. Iba a descender por primera vez y les dijo a Moisés: dile a mi pueblo que se prepare porque voy a descender. Es cuando por primera vez iban a tener su encuentro. Hoy yo te invito a que te prepares para cuando el Señor venga te haya siendo así, y que estés preparado y no corras avergonzado de su presencia. Yo cierro con esto y oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que esta palabra, que este pequeño tema haya sido de edificación para tu vida, que medites, que creas conciencia. No es para meter miedo ni temor, sino para que tú en tu conciencia medites, te examines y veas cómo estás caminando en Cristo Jesús. Te amo, te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y saludos y bendiciones de Aguascalientes, México, del hermano Humberto Plasencia. Les envío abrazos y bendiciones donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Para cualquier consulta o cualquier consejería, me pueden llamar al más 52 449 243 5069 en WhatsApp. Dios les bendiga. Amén.